Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Entre Leyes y Emociones, programa mixto, informativo y de opinión, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Sintonía 1420 AM presenta Entre Leyes y Emociones con Lili Pais y Antonio Vargas Pacheco. Radio Sintonía 1420 AM presenta su programa Entre Leyes y Emociones, un programa para brindar asesoría gratuita en materia jurídica y en el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual, con contenido de responsabilidad social. Le estaremos acompañando en los controles Marcos González, en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la locución Lili Pais y quien les habla Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 83472. En materia de publicidad, Entre Leyes y Emociones les llega a ustedes gracias al escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociados, 25 años de experiencia construyendo soluciones. En el programa de hoy vamos a hablarle sobre la usurpación de funciones en Venezuela. Pero antes vamos a un corte musical y al regreso estaremos conversando con Lili Pais, coach motivacional, escritora y conferencista, y le estaremos abordando el tema. Y estamos de regreso en nuestro programa Entre Leyes y Emociones, un programa para brindar asesoría gratuita en materia jurídica y en el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual con contenido de responsabilidad social. Estamos al aire todos los martes a las 12 del mediodía, hora Caracas, y 11 de la mañana, hora Miami. En el programa de hoy vamos a hablarles sobre la usurpación de funciones en Venezuela. Hola a todos, bienvenidos, mis saludos a todos los oyentes desde aquí, desde tu programa Entre Leyes y Emociones. Es un gusto para mí compartir todos los martes a esta misma hora, 12 del mediodía, hora de Venezuela, con todos ustedes y con mi compañera coach profesional Lili Pais. Feliz día, Lili, ¿cómo estás? Hola, Antonio, yo feliz de estar aquí nuevamente contigo. Bueno, entramos ya en el año 2019 con buen pie, con buen ánimo, con motivación, que eso es lo que necesitamos todos, toda Venezuela, y estoy muy agradecida de tener el privilegio de poder compartirles a nuestros oyentes y a la comunidad temas tan valiosos e importantes como es el tema del día de hoy, sobre la usurpación de funciones y sus consecuencias legales. Y también yo hablaré sobre la ambición natural versus la ambición desmedida. Les recuerdo que estaremos siempre con ustedes todos los martes al mediodía, desde las 12 a.m., hora en Venezuela, hasta la 1 p.m., ofreciéndoles asesoría legal e información importante en todas las ramas del derecho y sus leyes, combinado con asesoría para el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual. Hola Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Lili. Listos ya para comenzar el día con el tema de hoy, la usurpación de funciones. Tema que debemos definitivamente abordar para tener conocimiento en lo legal y en lo emocional. Pero antes de iniciar con nuestro programa, queremos agradecer la preferencia de siempre a todos aquellos que nos escuchan, ya sea desde su trabajo, desde sus hogares o donde quiera que estén. Y también recordarle que nos pueden seguir por nuestras redes sociales, Entre Leyes y Emociones, por Facebook, Instagram y por Twitter. Allí podrán conseguir información sobre todos los temas relacionados con los que exponemos aquí en la radio. ¿Lili? Claro, sí, disculpa, Antonio. Efectivamente, hoy martes, ya iniciando la semana, arrancamos con todo, pues. Entonces tenemos mucho que compartirles en esta hora de programación. Antonio. Así es, Lili. Y ahora vamos con el tema. Bueno, la usurpación de funciones es una figura jurídica, ¿verdad?, que constituye un delito penal. Y en la legislación venezolana está establecida en 2 artículos únicamente del Código Penal y un artículo de la Constitución Nacional, a pesar
de que tienen un significado grandísimo, y sobre todo actualmente en Venezuela. Y vamos a explicar lo que dice el Código Penal, que impone una pena muy poco significativa en relación a la envergadura que tiene esta figura jurídica. El artículo 213 del Código Penal venezolano vigente dice que cualquiera que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas, civiles o militares, será castigado con prisión de 2 a 6 meses. Y en la misma pena incurrirá todo funcionario público que siga ejerciéndolas después de haber sido legalmente reemplazado o de haberse eliminado el cargo. Podrá disponerse que, a costa del condenado, se publique la sentencia en extracto en algún periódico del lugar que indicará el juez. Como vemos, pues, el artículo 213 del Código Penal establece el supuesto de hecho con la correspondiente sanción a cualquier persona que indebidamente asuma o ejerza funciones públicas. Y la pena que establece para ese delito es de 2 a 6 meses, que es una pena, a mi criterio, de muy poca pena, pues para la envergadura que significa quien usurpa funciones, pues porque eso trae unas consecuencias que pueden ser gravísimas y ya las vamos a explicar. El artículo 214 del Código Penal, por su parte, dice que cualquiera que usare indebida y públicamente hábito, insignias o uniformes del Estado clerical o militar, de un cargo público o de un instituto científico, y el que se arrogue grados académicos o militares o condecoraciones o se atribuya la calidad de profesor y ejerciere públicamente actos propios de una facultad que para el efecto requiere título oficial, será castigado con multa de 50 unidades tributarias a 1.000 unidades tributarias. El juez puede ordenar en estos casos que se publique la sentencia como se dispone en la parte final del artículo. El artículo 138, por su parte, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dice que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Y es allí donde están recogidas las consecuencias de la usurpación de funciones. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, toda autoridad usurpada es ineficaz, y segundo, todos sus actos son nulos. Es decir, que si un presidente de un país está usurpando funciones, todos los actos que él realice son ineficaces y nulos, de toda nulidad. En consecuencia, todos aquellos decretos que él pronuncie, emite, dicte, son nulos, y todas aquellas designaciones, nombramientos que él haga, también son nulos, de toda nulidad. Por consiguiente, todas aquellas personas que ejercen cargos en virtud del nombramiento o la designación que este presidente hiciere desde el momento que está usurpando funciones administrativas, carecen de eficacia, son ineficaces y son nulos de toda nulidad. En Venezuela, este tema está en el tapete porque lamentablemente la situación que atraviesa el país en los actuales momentos nos lleva a ver que tenemos dos asambleas nacionales, una que se dice llamar Asamblea Nacional Constituyente y otra que se llama la Asamblea Nacional. Si existen dos asambleas nacionales, obviamente hay una que está usurpando funciones. También tenemos dos tribunales supremos de justicia, uno en el exilio, que para muchos es el legítimo, y otro que está funcionando aquí en el país, que para muchos también es legítimo y para otros es ilegítimo. Si existen dos tribunales supremos de justicia, uno de los dos está usurpando funciones. También existen supuestamente dos fiscales generales de la República, la fiscal Luisa Ortega, que está en el exilio, que dice que todavía no ha sido destituida por un órgano competente, y tenemos el fiscal que está ejerciendo, de hecho, la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab. Si hay dos fiscales, obviamente uno de los dos
está usurpando funciones. Y tenemos también un presidente de hecho, que es Nicolás Maduro, y otro presidente interino para muchos, que es el presidente de derecho constitucional, y entonces uno de los dos estaría usurpando funciones. Entonces es un tema que está en el tapete. Ahora vamos a hablar un poco desde el principio. Pues la Asamblea Nacional Constituyente, nosotros invitamos hace varias semanas aquí a unos abogados constitucionalistas y penalistas, como es el caso de la doctora Blanca Rosa Mármol de León, quien fue magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros cargos importantes. Ella se desempeñó como juez de primera instancia, juez superior, fue presidente de la Asociación de Jueces del Estado Miranda y miembro de la Asociación de Jueces de Latinoamérica. Ella tiene criterio, al igual que el abogado José Vicente Jaro, abogado constitucionalista, que también lo invitamos aquí a este programa, y el criterio, yo comparto con ellos su criterio de que la Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima, por cuanto esa figura no está contemplada en la Constitución. Al ser ilegítima y hacer actos propios de una Asamblea Nacional, usurpa funciones. En consecuencia, todos sus actos son ineficaces y son nulos, como por ejemplo el acto por medio del cual la Asamblea Nacional Constituyente convocó a unas elecciones presidenciales en un tiempo que no era el idóneo, ¿verdad? En un tiempo extemporáneo, apresuradamente, sin garantías, sin observadores internacionales y, por supuesto, con desventaja entre unos participantes y otros. De esa elección supuestamente salió electo el presidente Nicolás Maduro, y si el acto por medio del cual la Asamblea Nacional Constituyente, que es ilegítima, declaró válido una elección, el resultado de la misma también es un resultado ineficaz y nulo. Por consiguiente, al vencerse el periodo presidencial de Nicolás Maduro, que venció el 10 de enero del 2019, a partir de ese momento, entonces, Nicolás Maduro estaría incurso en una usurpación de funciones, y en consecuencia todos sus actos, todos sus decretos, todas sus designaciones y todos sus nombramientos son también nulos de toda nulidad. Lili, vamos a un corte musical y al regreso estaremos continuando con este interesante tema. Y estamos de regreso en nuestro programa Entre Leyes y Emociones por Radio Sintonía 1420, tratando el tema tan importante como es el de la usurpación de funciones. Y les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Entre Leyes y Emociones, por Facebook, Instagram y por Twitter. Y allí podrán conseguir información sobre todos los temas relacionados con los que ponemos aquí en la radio, y también pueden interactuar con nosotros, darnos su comentario, hacernos preguntas y cualquier tipo de dudas que tengan o lo que quieran decirnos, pues. Bueno, ya estuvimos hablando sobre el tema de la usurpación de funciones con respecto a la Asamblea Nacional, con respecto al presidente, y con respecto al Tribunal Supremo de Justicia. Quiero decir que para muchos también es una autoridad que está siendo usurpada, por cuanto él mismo fue designado por una Asamblea Nacional que estaba saliendo, y lo hizo de una manera extemporánea. Después se juramentó la nueva Asamblea Nacional y designó a otros magistrados que no pudieron juramentarse dentro del país porque fueron, digamos, perseguidos, y todos se fueron al exterior, están en el exilio, y entonces existe esa controversia de cuál de los dos es el que está usurpando el poder. Pero es un tema que se ha manejado aquí más políticamente que jurídicamente. Dicho esto, quiero darle el pase a mi compañera Lili Pais, quien nos va a estar hablando de este tema, pero enfocado hacia el tema emocional.
Pero antes vamos a ir a un corte musical y cuando regresemos vamos a darle pase a nuestra queridísima Lily Pais, que estará abordando este tema y relacionándolo con lo que es la ambición de poder y la ambición personal. ¿Ok? Vamos a corte y ya regresamos. Y estamos de regreso aquí nuevamente en tu programa Entre Leyes y Emociones, compartiéndoles a todos ustedes valiosa información y asesoría legal con el fin de aportar soluciones a nuestra comunidad. Como les mencioné antes del corte, ahora les doy el pase a Lily Pais, coach y terapeuta profesional, quien se encuentra en Miami, Florida, y les estará asesorando en materia motivacional. Lily. Sí, Antonio, efectivamente, gracias por tu compartir, me pareció excelente la información. Siempre es bueno estar informados de todo el tema legal, de todo lo que está pasando actualmente ahorita en Venezuela, y es muy importante estar informados. Yo relacionando el tema tuyo, Antonio, con respecto a lo que está aconteciendo ahorita, ¿no? Sí. Hay un tema que me parece que es muy importante que la gente se informe con respecto al tema de la ambición, ¿ok? La ambición. Sí. Porque hay dos tipos de ambición, ¿ok? Está el positivo y el negativo, ¿ok? Okay. Entonces, el negativo es muy... es importante entender que la gente que sufre de ambición, de esa ambición, que es como una adicción. O sea, por ejemplo, la gente que es adicta a algo, ya sea a consumo de drogas, consumo de alcohol, lo que sea, hay ciertos síntomas que son un patrón de conducta de la gente que se adicta a algo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿cómo que se llama? La dependencia y todas esas cosas que son, todos esos síntomas adictivas tienen mucho que ver con la persona que se adicta al poder. Y que se adicta ¿cómo se llama? Al poder y al dinero, ¿no? También. Okay. Es como algo que no pueden dejar, no pueden soltar, ¿ok? Es algo que se convierten en personas obsesivas, compulsivas, con tal de alcanzar y conservar el poder, y esto ya no sería un síntoma natural, porque la ambición como instinto natural es una tendencia del ser humano, ¿no? Son inclinaciones, que son tendencias naturales, claro, ¿okay? De superación. Que cualquier persona puede sentir con respecto a ambicionar algo, ¿no? Pero en el caso ya de que se cruce esa línea, ya se vuelve como algo mucho, ya se vuelve algo patológico, pues vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? Y con las consecuencias que eso acarrea, Lily, para toda una sociedad, ¿no? Para toda una comunidad que los rodea, pues. Cuando es una ambición desmedida y negativa, digo. Lo triste de esta condición es justamente que uno termina afectando a toda la gente que lo rodea, porque la ambición cuando se vuelve ya, se cruza la línea, ¿verdad? De lo natural, de la inclinación natural, cruza la línea a lo negativo, pues va con todo y todo, ¿no? O sea, no importa familia, no importa nada. O sea, aquí lo que me importa soy yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. Hay mucho egocentrismo, mucho egoísmo, ¿no? Entonces cuando, por ejemplo, en la política, esto es muy común, en todas partes del mundo existe este tipo de condición, ¿no? Y esto es algo del ser humano, o sea, de las personas, de los hombres, que como digo, es un instinto natural, pero que cuando se convierte en negativo, eso le pasa a muchas personas, ¿no? Cuando no manejan bien sus emociones. Porque aquí lo que importa es, no importa que tú sientas esa ambición de querer ser alguien en la vida, de querer avanzar, eso es natural. Lo malo es cuando te dejas llevar por esa emoción, ¿no? Entonces justamente el tema de hoy es, quiero primero que todo comparar, o sea, las características, cuáles son las diferencias entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, una persona, la ambición positiva, ¿ok? Es una persona que es creativa, que se crece ante las dificultades, o sea, es una persona que combate las dificultades de una manera natural, con mucho positivismo, ¿verdad? Su deseo es que los demás también logren un crecimiento personal. Eso es muy de una persona que está equilibrada, la parte emocional,
porque no solamente está ambicionando crecer como persona o ella misma o lograr sus objetivos, sino que también a la vez se enfoca también que los demás logren su crecimiento también personal y se desarrollen, ¿ok? Entonces esa es un tipo de ambición positiva, sí. ¿ok? No se rinden fácilmente porque siempre la persona está buscando superarse. Entonces esa ambición positiva es muy buena, es un instinto natural que todos los seres humanos tenemos, ¿ok? Otra característica es, por ejemplo, que valora los aspectos positivos y negativos de cada una de las metas que ambiciona. O sea, siempre mantiene ese equilibrio, ¿no? Siempre está equilibrando, observando qué es lo que conviene, qué es lo mejor, qué no es lo mejor. Emocionalmente es una persona más estable, ¿ok? Porque siempre está pensando en el resultado positivo tanto para él mismo como para las personas que le rodean. Otra característica también puede hacer una lista, obviamente, de los pros y los contras, que si va a afectar o no va a afectar a las personas involucradas en algún negocio que está haciendo. Hace su lista, pues, de pros y contras, ¿no? Otra característica también de una persona que es ambiciosa, positiva, desarrolla los beneficios y ventajas del esfuerzo que requiere conseguir esa meta que ambiciona y analiza si la causa justifica los medios. Eso es muy importante para una persona que tiene esa ambición natural, ¿no? Estable, ¿no? No analiza bien si la causa justifica los medios, cosa que en el negativo no, que ahora voy a entrar en las características de una persona que es ambiciosa negativa, ¿no? La ambición positiva, por ejemplo, reflexiona sobre el futuro, hasta dónde quieres llegar y hacia dónde va a llevarte a conseguir esa meta, ¿ok? Es mucho más equilibrada una persona que ambiciona, que es positiva, que ¿cómo que se llama? Que quiere lo mejor tanto para él como para las personas que le rodean, cosa que la ambición negativa no es así. Por ejemplo, la ambición, una persona que es ambiciosa negativamente, una característica de la ambición negativa es la ambición desmedida, ¿ok? Quien se mueve con esta ambición de este valor, ¿no? La frase, el fin justifica los medios, es, o sea, su frase preferida. Su lema, pues, digámoslo así, es sí. Su lema. Y por eso, Lili, y disculpa la interrupción, es que una persona con ambición negativa entonces no escatima en hacer uso en usurpar funciones, pues, públicas. Correctamente. No, es que, mira, no, a esa persona, mira, es que mira, eso es como quien dice la gota que rebalsa el vaso. Pero antes de llegar una persona a hacer eso, ya ha tenido que hacer un recorrido bastante para llegar a donde ha llegado. Para tú usurpar algo, para tú querer mantenerte en el poder, ya sea un alcalde, mira, ya sea un alcalde, un gobernador, quien sea, cualquier sí. persona que quiera continuar a fuerza en el poder, ya tiene ese problema de la ambición desmedida, porque ya no está pensando en lo que le conviene a la gente alrededor, en lo que la gente quiere, en lo que la gente desea, sino simplemente va a lo suyo. Lo que a mí me importa, yo nada más pienso en mí, lo que yo quiero, como yo quiero. Eso es mira, fíjate tú que eso es una característica muy de los niños chiquitos. Ajá, es sí. Cuando tú le quitas un juguete, que como hacen los berrinches, ¿verdad? Sí. Por eso que una persona que sufre de ambición desmedida tiene las emociones de un niño pequeño. Una persona que no tiene esa estabilidad emocional, actúa como un niño, que te quieren quitar algo y no suelto, y no lo suelto, y no lo suelto porque no lo quiero soltar, o sea, como los niños, no razona, no hay ningún tipo de razonamiento, no usan ningún tipo de pensamiento para razonar, para pensar, para lograr ese razonamiento de qué conviene, qué es lo que no conviene. Sí, no tienen conciencia de las personas, cómo yo estoy afectando a las personas. Exacto. Los niños chiquitos no están pensando en eso, no piensan, ¿verdad que no piensan? No tienen conciencia del daño que ocasionan. Sí. Sí, por eso que las personas que no se desarrollan emocionalmente, Antonio, que llegan al poder, esa es la preocupación mía en lo personal. Que yo siempre, o sea, yo soy de las personas que piensa que implementar en las escuelas, Antonio, el desarrollo de la inteligencia emocional
desde pequeños en las escuelas a los niños que van a ser los futuros alcaldes, presidentes, gobernadores, ingenieros, abogados, desarrollen la inteligencia emocional. Y hoy en día en España hay programas espectaculares en las escuelas donde están implementando ese tipo de pensum, donde desarrollan a los niños desde chiquitos a desarrollarse la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional es simplemente aprender a manejar emociones, ¿ok, Antonio? Entonces, para uno poder manejar emociones, tienes que saber cuáles son esas emociones. Por ejemplo, estamos hablando de emociones y sentimientos, ¿ok? Y valores. Por ejemplo, la ambición, la honestidad, ¿no? La lealtad, el compañerismo, la competencia sana, saludable, todos esos recursos que implementa, que existe en los programas del desarrollo de la inteligencia emocional, debería definitivamente implementarse en las escuelas desde pequeños. Mira, si esto pasara, Antonio, créeme que las futuras generaciones serían diferentes personas, porque esa es una formación emocional, formaríamos personas de bien, hombres y mujeres de bien, personas inteligentes que no se dejan llevar por sus emociones, que no son impulsivos, que saben de valores, que saben las consecuencias que puedes tener tus actos a la hora de tú cruzarle la línea a otra persona. El desarrollo de la inteligencia emocional te ayuda a conocerte, a autoconocerte. ¿Por qué? Porque realmente lo que separa al mundo y lo que separa, y porque hay guerras, porque hay batallas, porque el ser humano no termina de desarrollar la inteligencia emocional, no termina de conocerse, de autoconocerse, de lo capaces que somos, o sea, hasta qué punto somos capaces de llegar cuando un instinto natural, que es como la ambición, nos lleve al punto en donde nosotros estamos en este momento. ¿Hasta qué punto nosotros nos podemos dejar llevar por esas emociones que impactan en la vida de millones de seres humanos? Entonces, si nosotros educamos desde pequeños, mira, yo diría que así como es tan importante, Antonio, la matemática, la historia, la geografía, aprender en las escuelas, educarse, cultivarse, todo esto es muy importante, pero yo por encima de las matemáticas, de la historia, de la geografía y de lo oculto que una persona puede hacer, yo le doy más importancia al desarrollo de la inteligencia emocional, porque hay mucha gente que llega a lograr cargos importantes sin ser universitario, pero si tienen un desarrollo de manejo de emociones y logran manejar sus emociones y pueden lograr llegar a cualquier, lograr sus propósitos, manejando sus emociones, manejando a las personas de una manera positiva. Entonces, si nosotros concientizáramos, nos diéramos cuenta que en el fondo, o sea, el fondo del problema no es tanto la persona intelectual. ¿Cuántas personas intelectuales hay por ahí que se saben de la A a la Z, la historia, que sin embargo se manejan emocionalmente? Son personas que o son neuróticas, o son personas que no tienen principios, que no tienen valores, pero son muy intelectuales, Antonio. Sí. ¿Tú sabes cuántas personas? Eso es lo que sobra en el mundo, gente inteligente intelectualmente. Lo que sobra son gente instruida intelectualmente hablando. Pero cuántas personas emocionalmente que yo diga, wow, mira, este personaje tiene todo junto, porque no solamente es intelectualmente inteligente, sino también es inteligente emocionalmente. Y sería muy importante en la política, porque eso les permitiría por lo menos aceptar los errores y tener la humildad suficiente para darse cuenta de que un proyecto que estén ejecutando que no les resulta favorable para ellos ni para la colectividad, deben entonces dejarlo a un lado y digamos darle curso a otro proyecto que sea más beneficioso para todos, pues.
Pero para eso hay que tener mucha humildad. Que para mí es la raíz de todo, que es el tema de la humildad, ¿ok? Si no hay humildad en el ser humano activo, o sea, porque mira, no hay un ser humano que por naturaleza sea humilde. Eso no existe. Por naturaleza el ser humano no es humilde. Pero sí tenemos el don de activar la humildad. O sea, el don lo tenemos. Lo que hay que hacer es activarlo todos los días, un día a la vez. ¿Ok? Entonces, en el caso de la humildad, ¿para qué activar la humildad? Porque la humildad lo que te ayuda es a reconocer tus errores, a decir, ya el pueblo no me quiere, a decir, ya llegué hasta donde tenía que llegar, ya a decir, mire, y soltar, por más que tú no quieras. La humildad te ayuda a aceptar que tú tienes un límite, que ya tu poder llegó hasta donde tenía que llegar. Entonces, esa es la parte que nos enseñan en el desarrollo de la inteligencia emocional. Cuando uno implementa esto en las escuelas, desde niño, una persona está escuchando los límites que uno tiene, la importancia de activar la humildad, la importancia de ser competitivo, pero de una forma positiva. Si tú desde pequeño, tú estás escuchando estos valores, estos principios, te están formando de esa manera, mentalmente, emocionalmente. Cuando uno crece, ya uno crece con otro tipo de mentalidad, con más valores, con más principios. Entonces, ya no va a haber ese tipo de gobernantes, de profesionales soberbios, claro, que tengan esas emociones desbordadas. Porque, por ejemplo, entrando en el tema de la ambición negativa, una de las características, ¿no?, de ello es que, por ejemplo, necesita de forma obsesiva e incontrolable, porque nada le es suficiente. O sea, ellos necesitan estar siempre manteniéndose en el poder o ganando dinero de una manera descabellada. ¿Por qué? Porque para ellos nada es suficiente. Nada es suficiente. Entonces, si a tu niño desde pequeño le dices que sí es suficiente, que va a llegar un momento que vas a tener que parar, que va a llegar un momento que vas a tener que renunciar a algo, que tienes que activar la humildad, oye, ya no va a haber ese tipo de gente que para nada es suficiente. O sea, en la ambición negativa, nada es suficiente. Es como un barril sin fondo, ¿ok? Son obsesivos, compulsivos, ¿ok? Es una patología, definitivamente. Otra característica, se sienten siempre insatisfechos con los logros obtenidos, o sea, nunca están conformes, pero de una manera negativa, ¿ok? Porque la gente que es positiva, que ambiciona, oye, le gusta siempre desarrollarse, avanzar, pero de una manera natural, ¿no? Que fluye, que avanza, que busca la manera. Pero en el caso de una persona que es ambiciosa, negativa, siempre está insatisfecha. Entonces, como siempre está insatisfecha, quiere más y más y más, de una manera negativa, muy negativa. Entonces no le importa, ¿ok?, aplastar a nadie con tal de lograr sus objetivos. Otra característica de la persona que es ambiciosa, negativa, es que necesita probar que es capaz de lo que se propone. O sea, ya no es un problema de que yo quiero ayudar a los demás. No, es que es una competencia conmigo misma. Yo necesito comprobar lo que soy capaz. Y a mí me importa un rábano lo que la gente piense, y voy como un tren aplastando a todo el mundo. Porque yo lo que quiero es probarme. Y no me está importando la gente que me rodea. Mira la característica de una persona que es ambiciosa, ¿ok? Otra característica es, sienten imperiosos deseos de vencer a los posibles competidores. O sea, no, si yo veo y yo siento que tú me estás ganando, yo te aplasto, como sea. Esa es una persona ambiciosa que no tiene escrúpulos. O sea, no me importa, tú no me importas, mi ambición llega más lejos. Y si yo veo que tú estás por encima de mí porque tienes más cualidades en ciertas áreas que yo no poseo, yo eso no lo soporto. Porque una persona que es ambiciosa negativamente no lo soporta. Entonces yo no soporto esa situación, y como yo no soporto eso, entonces voy por encima de esa persona y utilizando los medios que sea. Soy capaz de lo que sea, con tal de aplastar a esa persona, porque me da miedo. Tengo miedo que esa persona esté por encima mío.
yo no quiero que esa persona, y como yo sí le estoy viendo las cualidades, como yo sí veo que esa persona tiene, ¿cómo que se llama? Cualidades, tiene condiciones espectaculares para lograr sus objetivos que van por encima de mí, y esa persona puede lograr ser mejor que yo en ciertas áreas, yo no permito eso. Entonces esa es la ambición de mi vida, porque me hace ser una persona que soy capaz de cualquier cosa con tal de que esa persona no llegue a ningún lado, porque me da envidia, me da rabia, porque la ambición no solamente te trae muchos sentimientos negativos, la envidia, la rabia, el rencor, la competencia insana, ¿ok? Entonces, otra cosa es que, por ejemplo, tiene una necesidad constante de controlar las situaciones. Por supuesto, la persona que es ambiciosa negativa tiene un control, Antonio, impresionante. Y lo que no sabe esa persona, que en esta vida no se controla nada, porque nosotros no tenemos el control al final de las cosas. Se puede ver superficialmente que tenemos el control superficialmente de las cosas, pero al final es como una olla a presión. Cuando una persona es controladora, quiere controlar a alguien, a una persona, y está en ese, es como no dejarla ser. Yo no quiero que tú seas como yo, como tú eres. Es como a esa persona tú le estás impidiendo ser como es. Y cuando una persona que controla a otra persona no le permite ser como es, la otra persona llega un momento que explota como una olla de presión. Y eso es natural. Eso es de más 2 son 4. Es tapar una olla que está hirviendo y que va a explotar en cualquier momento. Porque tú no le puedes quitar a ninguna persona su identidad. Tú no puedes hacer eso con el control que tú tienes. Las personas que son ambiciosas son súper controladoras. Y este es un tema que otro día me encantaría hablar sobre el tema del control. ¿Ok? Porque no solamente es a nivel de poder, de ambicionar, sino también a nivel de pareja. O sea, el control a nivel de pareja que existe, que yo quiero que la persona sea como yo quiera, que la persona cambie, que la persona actúe, o que la persona... No, o sea, tú no puedes cruzarle el límite a esa persona. Y si no, esa persona piensa que no te conviene, oye, retírate. Pero en el tema, ya entrando en tema de la ambición, pues obviamente la persona que es controladora, tiene un problema gravísimo de querer, pues, opacar siempre a las personas que tienen alrededor. ¿Ok? Entonces, este es otro síntoma de la persona que es ambiciosa. Otra cosa que hay que, ¿cómo que se llama? Nombrar, ¿no? Sobre el tema es, si nosotros, por eso, Antonio, a mí me encantaría que nosotros logremos, tú y yo, poder hacer algo en las escuelas, implementar algo en Venezuela, o sea, de verdad, en las escuelas, poder hablar con gente, para poder nosotros hacer esos programas tan espectaculares que ya están listos, que lo único que hay es adaptarlos, Antonio, a las escuelas, porque ya esos programas están listos. Hay que simplemente adaptarlos, implementarlos en las escuelas en Venezuela. Una vez que las cosas logren el cambio, se logra el cambio que se requiere ahorita en Venezuela, se debe de caminar, se debe hacer algo para que las cosas cambien y que empecemos a formar desde niños hombres emocionalmente estables, ¿ok? Emocionalmente estables, independientemente que en las familias tengan problemas, porque obviamente hay muchos niños que va a las escuelas que tienen muchos problemas de psicológicos, emocionales, porque vienen de familias muy disfuncionales. Todas esas personas que tienen esas ambiciones de medidas, que son controladoras, son personas que vienen de hogares disfuncionales, donde nunca hubo estructura, donde nunca hubo un verdadero mamá, donde le formaron valores, principios. Son gente que crecieron y se desarrollaron sin ningún tipo de limitación. No hubo quien les parara. Son seres humanos que desde niños, cuando tú a un niño no lo corriges, no lo disciplinas desde pequeño, crece como si fuera un animalito, haciendo solamente a puro instinto, o sea, actúa a puro instinto natural. No hay ningún tipo de reparo en lo que hace. ¿Por qué? No hubo una estructura, no hubo una orientación, no hubo una disciplina a nivel emocional. Entonces, claro, por ahí es que se forman esos niños que crecen, que luego son hombres, que hacen mucho daño a la sociedad, mucho daño. Todas esas personas
que tú lo ves hoy en día haciendo daño a la gente, son personas que vinieron de hogares totalmente desestructurados, de hogares totalmente de abandono total, y que fueron simplemente tirados para la calle, y así es como se formaron, como los animales, a puro instinto. Y ahí es donde sería muy importante que las escuelas desde edades tempranas implementaran un pensum donde se incluyera el tema del desarrollo de la inteligencia emocional, y no tanto esas materias nuevas que han implementado, que son adoctrinamientos y digamos preparación para militares, que en cierto sentido premilitares, perdón, que en cierto sentido lo que hacen es esos adoctrinamientos estimular o activar más el resentimiento que pueda traer el niño desde casa, pues. Sí. Correctamente, Antonio. Este es un tema de verdad bastante interesante, que otro día me encantaría que lo podamos hablar con más profundidad, con el tema del desarrollo de la inteligencia emocional, conectarlo con algún tema de leyes, ¿verdad, Antonio? Porque de verdad sí me gustaría que la gente empezara de verdad a educarse, a informarse, seguro, a poder desarrollarse en ese aspecto que es tan importante, porque la única manera, Antonio, que uno logre llevarse bien con las personas y lograr un mundo mejor, es aprender a manejar las emociones, no dejarse llevar por ellos, manejarlos, porque uno tiene esa como humanos, como seres humanos tenemos ¿cómo que se llama? Esa condición de poder manejarnos emocionalmente y no dejarnos llevar por sentimientos. Correcto, Lili. Que no nos llevan a ningún lado. Y en conclusión, entonces, a tu criterio, esa ambición personal de los seres humanos muchas veces es lo que desencadena en el tema que estamos desarrollando hoy, pues es el tema de la usurpación de funciones, que viene causada muchas veces por esa ambición personal que tienen las personas, o esa ambición, digamos, del proyecto político, independientemente de que esté saliendo bien o mal, continúan en su afán de ejecutarlo por soberbia y por ambición. Es tu criterio, lo leo así, ¿no? Sí, sí, definitivamente, Antonio, es así tal cual como lo estás diciendo. Qué pena que ya estamos llegando al final del programa. ¿Cómo que se llama? Antonio, me gustaría sí invitarlos a la próxima, ¿cómo que se llama? ¿Programa? ¿Cómo que se llama? Sí, programa, el martes que viene, a las 11 hora Miami, 12 hora de Venezuela, y también para que ingresen también a nuestras redes sociales, Entre Leyes y Emociones, por Facebook, darnos nuestro like, seguirnos por Instagram, por Twitter, ya que obtendrán valiosa información gratuita sobre leyes y emociones. Y si desean asesoría personalizada, nos pueden escribir por nuestro correo electrónico entreleyesyemociones@gmail.com. Reciban muchas bendiciones y siempre recuerden que si tienen un problema o una situación, Dios es la solución. Antonio, te doy el pase. Sí, y recuerden también que si se encuentran en Venezuela nos pueden escuchar en vivo a través de internet por 1420 AM Radio Sintonía Online, Entre Leyes y Emociones, un programa para brindar asesoría gratuita en materia jurídica y en el desarrollo de la inteligencia emocional y espiritual con contenido de responsabilidad social. Entre Leyes y Emociones les llegó a ustedes gracias al escritorio jurídico Vargas Pacheco y Asociados, 25 años de experiencia construyendo soluciones. Le estuvimos acompañando en los controles Marcos González, en la dirección del programa la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra, en la locución Lili Pais, y quien les habla Antonio José Vargas Pacheco, certificado de locución número 54872. Muchas gracias en nombre de todos y hasta el próximo programa.